Ok. Buenos días, nosotros somos Amaya y su servidor Nacho. Vamos a hablarles un poco de las teorías de Hartman y de su vida. Bueno, primero que nada voy a hablar de su vida, que Heinz Hartman fue un psiquiatra muy reconocido en Norteamérica y en todo el continente. Nació el 4 de noviembre de 1894 en Viena, Austria, y falleció el 17 de mayo de 1970 en Stony Point, Nueva York. En Viena fue educado en un ambiente intelectual, sin confesión ni pertinencia religiosa, lo cual era muy raro para la época. Provenía de la gran burguesía vienesa, elitista y refinada. Su padre había sido profesor de historia antes de ser nombrado embajador en Berlín. Desde su juventud, Hartmann ha tenido vínculos con la familia freudiana, ya que fue atendido por Joseph Breuer. También fue alumno de Julius Wagner Jauregg hasta que hasta que viajó a Berlín. Luego, en Berlín se familiarizó un poco con el pensamiento de Max Weber y Kurt Lewin, hasta que regresó a Viena, donde se integró en 1925 a la WPB, que es la Wefner Psychoanalyse. Bueno, no puedo decirlo, pero ahí está. Después de eso emprendió un segundo análisis con Freud, que lo consideraba uno de sus mejores alumnos. A partir de 1932 fue uno de los directores de la International Zeitschrift for Psychoanalysis. En 1937 emprendió la revisión de la segunda tópica freudiana, lo que lo llevaría a la Ego Psychology. En 1938 en París se vio mezclado en conflictos de la Sociedad de Psicoanálisis de París, la SPP, debido a la elección de Jacques Lacan como un miembro titular. Lowenstein le negaba este título a Lacan y tuvo que intervenir Pichon intercambiando la designación de Hartmann por la del maestro francés. Tiempo después, Hartmann se opuso fuertemente a Lacan en las dos excisiones del movimiento psicoanalítico en Francia. Más adelante hablaremos un poquito más de este personaje y de sus críticas contra este Hartmann. En 1939 es obligado a huir de Francia para refugiarse en Suiza, donde se reunió con Lowenstein. Los dos emigraron a Estados Unidos en el 41 y en Nueva York Hartmann comenzó una segunda vida de jefe de escuela, convirtiéndose en el principal representante de la ortodoxia freudiana. En 1945 creó la revista Psychoanalytic Study of the Child, fue presidente del New York Psychoanalytical Society y de la International Psychoanalytical Association hasta que murió colmado de honores. No sin antes ser criticado por Heinz Kohut debido a su imagen desastrosa que daba a la psicoanálisis a través de su teoría, la teoría del yo, de su ortodoxia y de su apología de las curas clásicas, cronometradas, silenciosas y fueras de precio. Mm, bueno, Bueno, la aportación principal de Hartman fue la psicología del yo. Y bueno, aunque hubo otros autores que también fueron importantes, o bueno, que también participaron, Hartman fue definitivamente el más importante. Cuando formuló su teoría, se basó en Freud, y dentro de Freud se basó en la estructura psíquica, o sea, en el yo y el superyo, pero principalmente en el yo. Bueno, su interés fue transformar el psicoanálisis e incluir funciones mentales como la conducta, la inteligencia, el pensamiento, es decir, como ampliar más lo que ya había dicho Freud del yo, pero él lo amplió más y tomó como otras funciones en cuenta. Bueno, y aquí, bueno, dice lo mismo, Hartman y sus seguidores se centran principalmente en el yo, en su mecanismo de funcionamiento, en cómo se va desarrollando y en la relación del yo con las demás instancias, es decir, con el ello y con el superyo, pero también con la realidad. Bueno, como decíamos, lo más importante que aporta Hartman es la psicología del yo. Y dice que el yo es algo que nace con la persona, pero que no está desarrollado. Es decir, son como distintas como habilidades del yo que la persona nace con ellas, pero conforme con el tiempo las va desarrollando. En cambio, Freud decía lo contrario. Freud decía que el yo es algo que se va formando por la interacción entre el ello y la realidad. Este,
Y bueno, el yo surge por el conflicto entre el yo y la realidad, pero como decíamos, ya está internalizado en la persona desde que esta nace. Em, y el yo también es una estructura con subestructuras a su vez. Bueno, también nos habla del área sin conflicto del yo, que dice que es el conjunto de funciones que en algún momento no están, no tienen, como, o están fuera del campo de los conflictos mentales. Y bueno, dentro de esto dice que estas funciones, o sea, todo el ser humano nace con unas ciertas funciones que no están ligadas con el yo. Y estas funciones son como la memoria, la percepción, y bueno, estas son importantes para considerarse como auxiliar para el yo. Y bueno, nos da también el concepto del yo fuerte, que el yo fuerte es como la disponibilidad que hay para poder utilizar estas funciones en la persona. Y bueno, el desarrollo del yo es un aparato destinado a establecer la relación con la realidad, como ya decíamos antes, se va formando gracias a esto también, a que la persona va interactuando. El individuo nace con potencialidades, que es lo que también decía antes, aunque se va desarrollando conforme la persona va interactuando, también, o sea, las potencialidades ya están en la persona una vez que ésta nace. Y hay varios factores que influyen en esto, que son el hereditario, personal, la realidad y la imagen corporal. Bueno, eh, ya hablamos un poquito de las funciones, bueno, del yo sobre todo, pero más que nada Heinz Hartmann dividió en dos grupos las funciones del yo. Las funciones que están involucradas en los conflictos y las que están en la esfera del yo libre de conflictos. El yo constituye el órgano de la adaptación. Esto quiere decir que no puede desarrollarse a partir del ello, sino que debe beneficiarse directamente de una zona libre de conflicto, que resultaría ser sus interacciones con los objetos y con el ambiente. Estas funciones tienen una gran importancia en la formación y adaptación de una persona con su ambiente, ya que es gracias a esto que se forma una estructura de la personalidad. Ay. Procesos primarios y secundarios. Los procesos primarios son inconscientes y suelen manifestarse fundamentalmente en los sueños. Con esto se consigue la satisfacción o el placer de la realización de los deseos y los instintos. En cambio, los procesos secundarios son actividades y procesos del yo, gracias a los cuales el sujeto consigue integrarse y adaptarse al medio. La percepción, el pensamiento, el recuerdo son ejemplos del proceso secundario. Bueno, también él nos habla de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa los desarrolla la persona, pues, precisamente para eso, para defenderse. Y bueno, se crean durante el desarrollo de la persona, o sea, se van creando conforme se va desarrollando e interactuando la persona con su medio. Y dependen de la persona. Obviamente, cada persona va a tener experiencias diferentes y va a desarrollar un mecanismo de defensa diferente. Este, mm, También nos dice que están ligados con la adaptación, que la vamos a ver ahorita. Y bueno, hay que diferenciar entre dos tipos de conflictos que son para el desarrollo de mecanismos de defensa, que son los conflictos intersistemáticos, que son los que se dan entre instancias psíquicas, y los conflictos intersistémicos, que son los que se dan con otras, o sea, con la parte de fuera, no entre las instancias psíquicas. Mm, bueno, luego tenemos el concepto de adaptación, que, bueno, como dije antes, está ligado con los mecanismos de defensa y dice que hay tres factores que influyen principalmente, que son el enfoque de la realidad como algo objetivo y externo al sujeto, la importancia de los mecanismos biológicos y la influencia del modelo positivista. Y bueno, dice, estos son los tres factores que influyen y el objetivo principal de la adaptación es que tiene por objeto la conservación y tiene tres modalidades adaptativas. Una es la de, ay, perdón. Bueno, una es la de cuando la persona se adecua al medio
O sea, cuando la persona es la que se está adaptando al medio, cuando la persona intenta adaptar ese medio a ella misma o cuando la persona decide cambiar de medio a otro que se le adecue mejor. Y bueno, luego también nos habla del narcisismo y hay que diferenciar el narcisismo de el self. El self es, o sea, está compuesto por las estructuras psíquicas que son el yo, el ello y el superyo. En cambio, el narcisismo es una sobreestimulación y una hipertrofia de la imagen. Y también tenemos que tener la diferencia, bueno, tenemos que tener muy presente, y él también nos habla de la diferenciación entre la pulsión y el instinto. El instinto es algo biológico, o sea, el instinto es lo que va a llevar a la persona a hacer algo, pero es biológico. En cambio, el impulso o la pulsión también es la que lleva a la persona a realizar algo, pero esta es una parte psicológica. Ok. Aparatos innatos del yo. Hartman creía que el yo incluía capacidades innatas para funciones tales como la percepción, atención, memoria, concentración, coordinación motriz y el lenguaje. Estas capacidades se desarrollaban en funciones yoicas y poseen autonomía de las pulsiones. No eran producto de frustración y conflicto. Hartman reconoció que la tarea del psicoanalista era neutralizar estos impulsos y expandir las esferas libres del conflicto. Pensaba que el psicoanálisis facilita la adaptación del individuo en su ambiente. Mm, o la diferencia entre el self y el yo. El yo suele abarcar más bien cosas de adentro como son los deseos, sentimientos, pensamientos y actitudes, tanto conscientes como inconscientes. Y la idea propia de la conducta, ya sea debido a estas actitudes mentalmente o físicamente. Mientras que la representación del self contiene las funciones, características y posibilidades anatómicas y fisiológicas. Tiene que ver más con el físico y, pues sí, las anatómicas. Mm, Bueno, la autonomía del yo. Mientras que la autonomía primaria se ubica en la... espera, se ubica en el polo constitucional y su desarrollo está bastante influenciado por los procesos madurativos. La autonomía secundaria se ubica en el polo de lo adquirido y su desarrollo está más determinado por procesos de aprendizaje. Ok, ahorita la respondemos. Tenemos, bueno, primaria. El individuo obtiene satisfacción directa del uso de los procesos del yo. Pensar, imaginar, etcétera. Conforme se ejercitan estas funciones, los individuos se vuelven más eficientes con sus usos y por eso también con el mundo. Se realiza con un propósito específico. Bueno, las secundarias se realizan con un propósito específico que puede continuar practicándose durante mucho tiempo después de haber cumplido su objetivo. Y bueno, por último, como había mencionado, vamos a hablar nomás un poquito de Jacques Lacan, que es uno de sus principales detractores, y esto es debido a que tiene una imitación servil, bueno, que Hartman tiene una imitación servil de los ideales de su teoría de un modo de vida estadounidense. Eso quiere decir que basó mucho su teoría en una misma cultura, sin investigar más allá de su propio país, y que se cierra nomás a Estados Unidos. Esta teoría es rechazada por muchos psicoanalistas, sobre todo extranjeros, ya que pues por lo mismo no sale de la cultura estadounidense. Lacan es un gran crítico de esta postura, por lo mismo toma en cuenta de manera crítica los desarraigos y las diferencias ligadas al ideal adoptativo estadounidense. Ok. Bueno, Y eso es bueno, todo lo falta que lo tenemos en la de los presentación. procesos primarios y En secundarios. cambio, Nos dice que el proceso primario es en el cual las energías se desplazan libremente de una representación a otra. Y aquí sí importa, perdón, no importa, no tienen valor como el tiempo, el espacio, la contradicción lógica. Por ejemplo, nos habla de los sueños. Los sueños serían una representación del proceso primario. Y luego tenemos el proceso secundario, que es nuestro pensamiento consciente, así nos lo dice aquí.
Y es que aquí sí importan las representaciones, o sea, sí importa el tiempo, el espacio y la contradicción. O sea, sería nuestro pensamiento consciente, como yo dije. Y bueno, vamos a hacer una actividad. Y no encuentro la pregunta. Bueno, sí, primero la actividad. Eh, bueno, vamos a hacer varias preguntas. Igual no son muchas, Perdón que te pero interrumpa, no sé si Nacho. una décima estaría bien. Nada más me gustaría que quede bastante claro cuáles son estos dos principios que rige a cada uno de los procesos. Mm, ¿A qué te Sí, refieres con ahí principio? desde Freud lo hemos estado viendo, hay distintos principios con los que nos regimos, dependiendo de la instancia psíquica que está predominando, y me gustaría saber cuál de los dos principios es el que rige a cada una de ellas. Si alguien de los participantes del grupo sabe la respuesta, por favor, por ahí levante la mano o escríbala. Y eso también Pero vale el como equipo pregunta. expositor me gustaría que nos respondiera principalmente. Sí, 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 la entiendo. Esos son los principios. Tratemos de pensarlo. ¿En qué consiste el proceso primario y en qué consiste el proceso secundario? Y de acuerdo a ello podemos, por lógica, establecer cuál es el principio que rige a cada uno. Pues el principio primario es inconsciente, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuál será el principio que rige este proceso? Mm, El principio. Ahí mismo lo mencionan en su diapositiva. Se manifiestan fundamentalmente en el sueño. Con esto se consigue la satisfacción con la realización del deseo y los instintos. Por lo tanto, ¿cuál es el principio que rige? O sea, entonces estaría buscando de alguna forma la satisfacción y ese sería como ¿Y cuál la es el meta, principio? por así decirlo. No sé si el principio. Mira, por ahí ya llegó Ricardo y Ricardo en su trabajo nos lo puso. Ricardo, tienes habilitado el micrófono. ¿Nos podrías comentar cuál es el principio que rige el proceso primario? Hola, hola, sí, claro, bueno, el primario sí es de el que es inconsciente, entonces creo que el primario es el principio del placer, si no me equivoco. Exactamente, exactamente. Ok. Y del proceso secundario, El Sí, secundario, sí si lo recuerdo bien, es el de la realidad, principio de realidad. exactamente. ¿Por qué será, muchas gracias Ricardo, por No, qué no, será nada. Nacho que el principio de realidad es el que rige el proceso secundario? el principio de realidad, bueno, el proceso secundario en sí tiene que ver más con lo físico, con la forma de adaptación al ambiente. Y supongo que es como una forma de decir la realidad. Exactamente, entonces durante el principio Y primario, perdón, durante el proceso primario, el principio que rige es el principio del placer, porque de lo que se trata es de la satisfacción de los deseos y de los instintos, mientras que en el proceso secundario, el principio que rige es el de realidad, porque lo que trata es de integrarse y adaptarse al medio, ¿sí? ok. Otra pregunta que por ahí me sí, queda. sí, había mencionado en el proceso primario. No lo alcancé, a lo mejor no lo alcancé a escuchar, Ignacio, una disculpa, y bueno, no lo vi presente en la diapositiva tampoco. No, está Por ahí bien. hay otra pregunta que les acabo de poner, que me gustaría que la contestaran principalmente ustedes, y si alguien de los participantes lo puede mencionar también. ¿Por qué consideraban a la psicología del yo como una psicología light, sus detractores? Como una psicología que, perdón. Como una psicología light. Mm, a ver, espera. Mm, pues,
Sí. O sea, una psicología fácil o que no requiere mucho esfuerzo. No estoy muy seguro. Mm, mm. Pues había mencionado a este Jacques Lacan, que es uno de sus principales detractores, que fue, que si no más recuerdo es por sus problemas personales que tuvieron en Francia, pero también llegó a mencionar a este Kohut, si no me equivoco, pero no estoy muy seguro de por qué. Este Heinz Kohut. Mm, Tal vez porque su teoría tenía partes de curas clásicas y estaba muy fuera de la época, no sé cómo decirlo. Básicamente era tal vez algo adelantado a su tiempo, a la época. Sí, bueno, Lacan es lo que decía, que era, bueno, aquí dice en la última diapositiva. Sí. Bueno, básicamente lo dice porque no habla más allá de su cultura estadounidense, esa es la postura de Lacan. Supongo que Kohut, en cambio, lo que decía era que era algo que no pertenecía a la época. Si no tengo malentendido, Kohut también vivía en Estados Unidos. Tal vez simplemente no le gustaba su ortodoxia y su forma Y porque aparte de dar, fue no sé. rechazado por los psicoanalistas, ¿no? O sea, como que fue visto de una manera negativa. Ok, ahí más o menos van. ¿Alguno de los participantes del grupo que pueda ayudarnos a complementar la respuesta de Nacho y de Amaya? A ver, yo escojo Allison. Ya te habilité el micrófono, Allison. Ok, trate de recordar. Por ahí lo escribes, por favor. Daniela. ¿Ya está habilitado tu micrófono, Daniela? Hola, Sí, Daniela, te escuchamos. este, no era también porque decían que como que solo se puede aplicar a sujetos neuróticos, su terapia, o sea que no iba como, no, o sea, era lo único que Ok, más o menos te vas acercando. Recordemos, como ya lo mencionó, gracias Daniela, como lo mencionaba Nacho hace un momento, Lacan parte de lo que decía era esta tendencia a psicologizar la mayor parte de las cosas y cómo estaba al servicio de de la libre empresa. Por lo tanto, se le veía como una psicología, ya lo mencionaba Nacho, como simplista mientras que Kohut mencionaba que era continuaba con las curas clásicas y no aportaba nada a la teoría,
que habían sesiones cronometradas, silenciosas, fuera de precio, y que esto era una crítica que se le hacía, que era mucho en respuesta a este pensamiento estadounidense, como de los procesos light, en donde todo tenía que ser rápido y al servicio de lo inmediato, ¿sí? Por eso les dejé por ahí un artículo que hablaba respecto a esto en el foro de la semana de Hartman, ¿sí? No sé si queda un poco claro. Sí, bastante más. Ok. Ahora sí, la actividad, Sí. Ujú. Bueno, les vamos a hacer varias preguntas, pero tienen que estar muy atentos porque no las tenemos en la Bueno, presentación. igual, Entonces ustedes tienen que escuchar y el primero que comente que quiere responder la pregunta, a esa persona le vamos a dar la palabra. Y son preguntas muy fáciles, entonces estén muy atentos para que las puedan responder. Y es una décima por cada pregunta. Ok. A ver, la primera es. sí. Ajá, ok. Em, A ver, ¿En tú qué haz autor se la basó primera, principalmente Hartman para hacer luego su yo. teoría? Sí. A ver, Daniela. Sí, Freud. Muy bien. Ok. Entonces, Daniela, tienes una décima más. Sí. A ver, entonces, esta es otra pregunta. Una facilita, la vimos al inicio de la presentación. ¿Y cuál es la principal función del yo? Sí, Richie. Sí, sí puedes. Pues si quieres por micro o si quieres. Como quieras, como se te haga más fácil. Hola, ¿me escuchan? Sí. Va, perfecto. A ver, creo de Sí, lo que dijeron, la principal función del yo es el contacto y la relación con el mundo exterior, ¿no? Muy bien. Y también más es un mecanismo de defensa, o sea, que percibe lo externo y es un mecanismo de defensa que puede atentar contra lo interno, ¿no? Entonces, como que organiza o sea, agarra mucha información de alrededor y la organiza para poder, pues tener un periodo de conciencia o poder tener un comportamiento y que lo vaya desarrollando con base en sus experiencias externas e internas. Ok, bien. Sí, nada más que el. No sé si dijiste que el yo era correcto. Sí, un mecanismo de defensa. Es lo único que no estaría correcto, pero muy Sí, bien. ok, perfecto. Muchas gracias. Ok. Ya desconecté mi micrófono. Va. Sí, pero. sí, no es un mecanismo de Sí, defensa, pero pero no vamos igual por te la vamos a décima. dar tu décima porque la respuesta estuvo muy completa. Nomás esa parte Ok. que no, pero bueno. Entonces, Sí, a ver, la siguiente. Este, bueno, ¿a qué se refiere? Expliquen. ¿A qué se refiere Hartman con el área de conflicto o con el área de conflicto del yo? También lo explicamos más al principio. Esta está fácil, está rápida de definir.
Ok. Este, bueno, la Bueno, si pregunta es el puedes área de qué es el área repetir de la conflicto del pregunta, yo y pues vamos a a lo elegir a mejor no alguien la porque no hay escucharon tiempo. bien o... Entonces, pues, Alison. Ah, bueno, Valeria. Ok, vale. ¿Vale? Ah, ok, ok. o alguien que sí se la sepa. Ok, Alison. Entonces, sí. Ok, ok. Sí son los procesos, o sea, sí son los que permanecen fuera del conflicto mental, pero falta complementarle un poquito. No sé si podrías complementarlo o que algún compañero te ayude a complementarlo. A ver, Lorena, ¿nos puedes ayudar a complementar? ¿A qué te refieres con eso? Ok. Si alguien, Mariel, si le puedes ayudar a complementar su respuesta. Mm, ¿Podrías profundizar un poquito más para ver por dónde vas, Lore? Ok. Les damos unos minutos para que piensen y regresamos a esa pregunta. ¿Ok? Ok. Ok, la siguiente.
Ok. Bueno, pero está escribiendo, no sé si quiera decir No algo. exactamente, Lore, pero deje que acaben de escribir. Ok, bueno, le explicamos nosotros. Bueno, en el área de conflicto del yo decíamos que era ese conjunto de funciones que se mantienen como desligadas de los conflictos mentales en determinado momento. Y este conjunto de funciones son funciones como la percepción o la memoria, esos son los que les puse de ejemplo cuando lo expuse. Y bueno, que también hay que tener presente, o sea, como la disponibilidad que hay en la persona para poder alcanzar estas funciones que son necesarias, pero que como decía antes no están ligados con los impulsos, no tienen una relación directa con los impulsos. No sé si tienen alguna duda. Mm, Ok, esta yo creo que así no está se la bien, ¿no? vamos a dar porque esta pues Entonces, no ¿no la le damos la respondieron, décima a ok. nadie o Ok, siguiente. supongo que no, ¿verdad? Bueno, sí. Entonces déjame hacer esta. A ver, esta también la vimos ahí y tiene que ver con las funciones del yo. Y es, Ok, Valeria. Quien lo escriba primero se lleva la décima. Ok, ok. ¿vas bien? ¿Eso es todo? Pues a mí me parece que está bien. Sí le vamos a dar la de... A ver. Ok, era quien contestara primero para tener. Ajá. Pues Valeria contestó primero, tú también estás bien, pero supongo que Valeria... Ok, ok, bueno. Entonces vamos a hacer la última. Esta está muy fácil, entonces estén atentos. Este, mm, el yo se crea únicamente por la interacción entre el ello y la realidad. Tiene que decir si es verdadero o falso y por qué. Ok, se la repito otra vez. El yo se crea únicamente, según Hartman, el yo se crea únicamente por la interacción entre el ello y la realidad. Tienen que decir si es verdadero o falso y por qué. Ok, Alison dijo que es verdadero. ¿Por qué? Explícanos, ¿por qué crees que es verdadero? Ok. ¿Alguien más?
Lore, ¿por qué dices que es verdadero? Explícanos. Mm, ok, ¿alguien más que quiera? A ver, Daniela, antes de decirles... Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. No es falso porque Hartman dice que desde que naces lo Ujú. tienes. No, o sea, está como en potencia Ok, y empieza con lo del el área sin conflicto. O sea, ahí todavía no entra en conflicto exacto. y... Muy bien, Daniela. De hecho, sí, ¿Sí? es falso porque, como decíamos en la presentación, dice que ya la persona ya nace con la potencialidad y nada más tiene que ir desarrollándola. Ok, entonces esta es falsa y el punto sería para Daniela, porque los demás dijeron que era verdadera. O sea, que tendrías 2 décimas, ¿verdad? Y bueno, la última pregunta que al menos yo tengo, y esta literalmente está en la presentación y abarca una diapositiva completa, y es, ¿cuál es la diferencia entre el self y el yo? A ver, Valeria. Las dos, Valeria y Mariel, escríbanla y quien la escriba primero se lleva el punto. Exacto. Primero y bien. Exacto. Ok, ¿Primero o mejor? El ok. que quien se Muy bien, explique Mariel, mejor. está muy bien explicado. Sí. Muy bien. Tú también tienes No, todavía no. tu décima extra. Mm, Ok. pues Ok. sí, Mariel, Bueno, entonces. entonces, Sí, entonces le vamos a dar la décima. hasta aquí son las preguntas, hasta aquí es la actividad. 2 décimas. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo Entonces, que no haya quedado claro? pues eso sería todo. Concluyan. Bueno, yo creo que es, personalmente, creo que es una teoría bastante complicada, la verdad. Bueno, yo la encuentro bastante complicada. Bueno, la Y, teoría, pero en general creo que explica muy bien cómo profundiza muy bien en sobre todo en el aspecto del yo. Se me hace que profundiza muy bien, o sea, como que le da mucha más profundidad que cualquier otro autor. Y eso se me hace muy interesante, pero sus otros temas como me resultan algo más complicados de entender, la verdad. Pero en general, pues, y bueno, básicamente agarró un tema ya existente y lo expandió, lo llevó a su límite y nos logren hacer entender más sobre el yo y sus funciones y sus procesos. A pesar de que fue muy criticado esta teoría en la época, pues nos sirvió mucho para entender lo que es ahora la conciencia y bueno, no por nada Freud consideraba a Hartman uno de sus mejores alumnos.